Queridos hermanos y hermanas, continuamos con estos temas para las familias, para las parejas, casadas, sin casar, o aquellos muchachos, muchachas que están eligiendo su compañero, su compañera de viaje. Acabamos de terminar un módulo titulado La espiritualidad de la familia. Ahora vamos a entrar a otro módulo que es muy interesante. Ojalá que nos ayuden en la evangelización, de compartir el video, de darle me gusta, de suscribirse a la plataforma. Y invitar a más personas que se suscriban. Sabemos que no hay una materia que diga vamos a estudiar cómo ser papá, pero sí se pueden formar, al menos asimilar la gran responsabilidad y el gran peso que tiene ser papá, ser mamá de familia. Por eso les invito a que nos ayuden a evangelizar en redes. Con solo darle me gusta, eso hace que la misma plataforma lo promueva y lo envíe a otras personas, les pueda llegar a otras familias, lo puedan ver y también formarse en este ámbito. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema titulado ser padre de familia hoy. ¿Qué es ser papá de familia hoy en este tiempo? ¿Qué es ser papá? ¡Qué gran responsabilidad! Como les decía, igual el sacerdote, nosotros como sacerdotes estudiamos 8 años, 4 de filosofía, 4 de teología, y todavía seguimos estudiando, pero llega uno a una parroquia y no sabe uno cómo ser un padre, cómo ser un sacerdote. Uno va aprendiendo. Entonces, el mismo papá de familia también va aprendiendo a ser papá. Pero qué bonito es cuando ya tienes al menos una noción, cuando ya lo asimilaste, porque esto es lo que te va a ayudar a ti a ser el buen papá que necesitan esos hijos, y a que a veces no te equivoques tanto en la vida con ellos y experimentes con tus hijos. Entonces comenzamos. Ser padre de familia hoy. Ser padre de familia hoy es, como siempre, antes y después de hoy, una gran aventura. Es correr el riesgo y sentir los estremecimientos del peligro. Es compromiso de una vida. Es esperar el éxito o temor de la derrota. Es hacerte consciente del compromiso. Óyeme, tienes un hijo. Ya no puedes andar como cuando eres joven en los bailes con tus amigos, con tus amigas, irte al fútbol como antes. Ya tienes un hijo. Tienes que trabajar, tienes que preocuparte por llevarle de comer, tienes que preocuparte por calzarlo, por comprarle su ropita, que si se enferma, que la esposa. Óyeme, asienta cabeza. Ya eres papá. Ya eres papá. Tus hijos te necesitan, no necesitan un papá vago. Y aquí vienen 3 tips que les voy a dar, que son grandiosísimos si nosotros los ponemos en práctica. El primero de ellos dice: ser padre de familia es, número 1, haber deseado un hijo, haberlo amado antes que naciera y haberlo traído al mundo con pleno sentido de responsabilidad. ¿Cuántos hijos no son deseados? ¿Cuántos hijos son de una violación? ¿Cuántos hijos sufren maltrato desde el vientre de su madre? ¿Cuántas madres son dejadas y vistas y tiradas y pisoteadas por un hombre después de quedar embarazadas? ¿Sabes la responsabilidad que tienes de ese hijo? Por eso piensa las cosas antes de que te llegue esa calentura, antes de que venga un hijo a este mundo. Si ya tienes un hijo, asienta cabeza, como ya te decía. Dice aquí que lo primero que tenemos que hacer es desearlo y amarlo desde la misma concepción de ese hijo. Desde la misma concepción hay que amarlo. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántos hombres y mujeres están en la calle, se drogan, cuántos hombres y mujeres están en una cárcel o han llevado una vida horrorosa, y creo que a veces allí tienen mucha culpa los papás, porque los abandonaron y los educó la calle y los educó otra persona,
los educaron las drogas, los educaron los golpes de la vida. Porque no tuviste el cuidado, porque ni siquiera lo deseabas, porque ni siquiera lo planeaste, porque ni siquiera lo esperabas con gusto, con ansias. Qué bonito es cuando un papá está esperando a aquel hijo con aquel gusto. Voy a ser papá, voy a ser mamá. Hermanos, pongamos atención en esto de ser papá. Y segundo tips que me gusta mucho, dice así: ser padre de familia es ofrecerse a Dios como colaborador de su amor. Ser padre de familia es ser tú la misma imagen de Dios para tu hijo. ¿Cuántos hijos miran en el papá su héroe, el que todo lo puede? Porque es su ejemplo, es el pilar, el primer pilar que él mira, en el que se puede sostener. Queridos hermanos, ser padre de familia, dice aquí, es ofrecerte a Dios. Ese hijo que tú estás criando, que tú estás educando, es la imagen de Dios. Tu hijo lleva la imagen de Dios, tú eres imagen de Dios. Tú estás cuidando una parte de Dios en ese hijo. Date cuenta, ámalo, quiérelo, protégelo, cuídalo, edúcalo, repréndelo cuando tengas que reprender lo que ande mal. Estás ofreciéndote para cuidar la misma imagen de Dios. Así lo hizo San José. San José se ofreció, y al ofrecerte es ofrecerte con todo. Señor, me ofrezco mi trabajo, ofrezco mis desvelos, ofrezco mi cansancio, porque tengo un hijo y porque quiero que ese hijo sea bueno, porque quizá yo tuve una vida que no fue tan buena y quiero que ese hijo sea grande en la vida, que estudie, que aprenda a trabajar, que aprenda a ser responsable. Quizá a ti te educó en la calle, pero tú puedes aprender de ahí a mejorar. Y último tips, dice así: ser padre de familia es una transformación en la vida del hombre. Es pensar que ese hijo un día te admitirá como el mejor de los hombres si lo trataste bien, o te rechazará o te mirará como el peor de los papás. Aguas, porque hay muchos hijos que odian y detestan a sus padres. ¿Por qué? Porque no han sembrado buenas semillas en esos hijos. Qué feo es cuando los hijos dicen: yo tuve un papá borracho, tuve un papá drogadicto que nunca se preocupó por mi mamá, que lo único que iba a hacer a la casa era golpearla, que lo único que iba a la casa era porque quería acostarse con mi madre. Qué feo es eso. Que el hijo recuerde esa mala imagen del papá. Y qué bonito cuando un hijo dice: yo tuve un papá que fue ejemplar, que me llevó a misa, que me inculcó las cosas de Dios, que amaba a mi mamá, nunca los miré pelear, siempre fue un buen padre, me reprendía cuando era necesario, pero también me ayudó, me educó, me formó, él fue mi ejemplo, él fue mi héroe. Muchos hijos deberían admirar a los papás. Sin embargo, a veces no los admiran. Termino con lo que dice: ser padre de familia es una transformación, como ya les decía. El padre de familia debe ser guía de sus hijos y llevarlos siempre a Dios. Regularmente, cada hijo es distinto, y esto lo vamos a ver más adelante. Cada hijo es muy diferente. Pero el hijo, aunque sea un hijo, en la familia de repente hay hijos que son muy, como dicen, este es la oveja negra, este es el que más me ha costado, el que más energía tuvo, el que me hizo sufrir, el que me sacó canas. Pero cuando tiene un buen ejemplo, ese hijo, el día de mañana, cuando llegue a tu edad, terminará siendo lo que fuiste tú: una buena persona, un gran hombre, una gran mujer. Entonces, dale ejemplo a tus hijos, porque tú eres ese espejo en el que los hijos se miran a futuro. Eres ese espejo. El día de mañana, tus hijos o pueden ser lo que tú eras,
tu hijo terminará siendo al final de cuentas lo que fuiste tú. Ojalá que nos preocupemos y nos hagamos responsables de esta gran tarea: educar a los hijos. Educar a los hijos. Hay una frase que me gusta mucho y con esto termino, que dice: ¿qué mundo le dejarás a tus hijos? ¿Qué mundo le dejarás a tus hijos? ¿Cómo dejarás tus hijos? ¿Qué sembrarás? ¿Qué dejarás en ese hijo? Buenos recuerdos, alguien a quien admiró o alguien de quien se quejó toda la vida. Queridos hermanos, los encomiendo a la Sagrada Familia de Nazaret. Es nuestro ejemplo, es el ejemplo para todos nosotros a seguir. Una familia que a pesar de las dificultades, que a pesar de las caídas, que a pesar del sufrimiento, que a pesar del trabajo, supo ser feliz, supo formar al Hijo de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, pero ese que era el Hijo de Dios y todo lo sabía, ¿era Dios? Sí, era Dios, fue Dios, pero también fue humano. Y Jesús fue aprendiendo a descubrirse como Dios por ese gran trabajo que hicieron sus padres en Él. Humanamente formaron una gran persona. Dios los bendiga. Nos vemos para el día de mañana. Vamos a analizar otro tema que es muy interesante: la presencia del Padre en el hogar específicamente. Los problemas que a veces se viven en ese hogar, que se viven ahí en la familia, con el papá, con la mamá, con los hijos. Más adelante miraremos el papel de la mamá, de la mujer, luego el papel o la misión de los hijos. Que Dios los bendiga.